bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la quinta parte del sexto capítulo de este interesante libro, La batalla cultural de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Las derechas han ignorado el campo cultural como ese lugar de lo político, debido a dos patologías. La primera es el economicismo. Ahora, la segunda patología en la que a veces caen las derechas y por eso no han podido dar una batalla cultural es el religiosismo. Y aunque la primera patología es más frecuente en libertarios, esta segunda patología es más frecuente en conservadores, tradicionalistas y de vez en cuando en los patriotas. ¿Y qué es eso del religiosismo? Pues mi querido, consiste en transitar el espinoso campo de lo cultural y la sociedad con una única mirada religiosa. Y ojo aquí, porque la religión es capaz de generar energías reactivas frente a los horrores de la cultura contemporánea. Y en esa medida la religión es una fuerza política privilegiada. Pero el religiosismo pone un tate quieto, un freno a esa fuerza política de la religión, conteniendo esas energías reactivas frente al horror de la sociedad contemporánea solo dentro del mismo campo religioso en el que ellas surgen. Es decir, el religiosismo permite reconocer que algo está mal, pero no concibe la política como un campo de acción donde se pueden revertir esas cosas que están mal. Entonces el religiosismo permite tener solamente dos actitudes frente a la cultura. La primera es que ya todo está mal, se va a poner peor y no hay forma de detener el mal. La segunda es que sí es posible cambiar lo que está mal, pero solamente dentro de la iglesia y a través de la oración, lo que lleva a una pasividad inmovilizante. Y es que el religiosismo también va acompañado de laicismo, porque una cosa es el Estado laico, que reconoce la libertad de culto y que trata con igualdad a los distintos credos, y otra cosa es el laicismo, que es más bien una ideología que exige la extirpación de cualquier rastro de religión en el ámbito público. Pero resulta que el Estado laico no puede jamás en la vida pedir que la religión guarde silencio ante la política, porque de ser así se estaría contradiciendo a sí mismo. Y estaríamos hablando entonces del ateísmo como el dogma oficial de un país, de un pueblo. Es decir, ya no estaríamos hablando de un Estado laico, sino de un Estado ateo. Y estaría tomando, por lo tanto, un bando religioso. Y es que lo más grave no es que los enemigos de la religión tengan la confusión entre lo que es un Estado laico y laicismo. Lo grave de esto es que los mismísimos hombres de fe se creen sin cuestionar que la religión no tiene ninguna relación con la política y que jamás debería tenerlo. Que un hombre de fe no tiene derecho a elaborar sus opiniones políticas respetando su fe. Que un hombre de fe no debe representar a otros hombres de fe en la política porque el discurso religioso no debe representar políticamente a nadie. Que si en la democracia todas valen uno, el hombre de fe vale -1, vale 0, es un ciudadano de segunda categoría. Y que mientras la política hace innumerables esfuerzos por atacar la religión no tiene derecho alguno de defenderse y menos políticamente. Es que si nos ponemos a pensar tantico, muchos hombres de fe han aceptado inconscientemente semejantes ideas tan absurdas y así han contribuido sin quererlo a cavar sus propias tumbas. Ahora, a nivel de identidades colectivas, la religión sigue siendo un importantísimo espacio para constituir dichas identidades, ya que el concepto de nosotros puede caracterizarse por la adhesión a una fe en particular. Ellos, pues son todos aquellos que no participan de esa fe en particular. Ahora bien, esa identidad colectiva de tipo religioso podría expresarse también como una parte de una identidad política. Uy, ¿cómo así? Se podría definir ese nosotros por la adhesión de los individuos a un género de valores éticos, o también la adhesión de los individuos a instituciones que estuviesen siendo atacadas por quienes no respetan esos valores éticos. Pero también ese concepto de identidad colectiva, ese nosotros, podría definirse de una forma proactiva por individuos que no están esperando a ser atacados en sus valores éticos, sino que desean trabajar en conjunto para impulsar sus convicciones. En cualquiera de estos casos, la conformación de la identidad colectiva del nosotros está por fuera del marco de identidad religiosa y se desliza más bien a lo político.
donde se podrá unir a otros individuos que quizá no tengan su misma adhesión de fe, pero sí buscarán, por ejemplo, luchar contra la ideología de género, contra el aborto, contra el globalismo o en favor de la familia, la libertad religiosa o la libertad educativa. Y puede que ese nuevo nosotros no esté conformado solo por hombres de fe, sino también personas ateas o personas que tengan diferentes creencias religiosas, pero defiendan lo mismo. Pero lamentablemente es precisamente esto que acabamos de hablar lo que el religiosismo en sus diversas formas quiere bloquear y está bloqueando. ¿Qué cosas? El religiosismo bloquea la unidad entre, por ejemplo, un cristiano evangélico, un cristiano católico, un mormón, un ateo que están en contra de la ideología de género. El religiosismo hace que cada uno de ellos trabaje por aparte porque su adhesión de fe no les permite tener una identidad política en conjunto para lograr defenderse. Así que cuando hablamos de identidad política no se trata de postular una religión como la fuente de lo que se debe hacer, sino que se deben postular es una serie de valores y de instituciones que numerosas religiones e incluso individuos que no se adhieran a ninguna religión estén comprometidos no solo a mantener sino también a defender. Pero lamentablemente el religiosismo es tal que Agustín nos regala un ejemplo que pasó en su amada Argentina, y es que en el año 2018 los movimientos pro vida de Argentina se fracturaron por causas religiosas. Justo en los días en que la ley de legalización del aborto estaba por votarse en el Congreso Nacional. Uy, ¿y eso por qué? Pues el problemita fue que los cristianos católicos llevaron una estatua de la Virgen María a una gran manifestación que habían organizado con los cristianos evangélicos. Y pues los cristianos evangélicos se incomodaron. Así que ¿qué decidieron? Pues a seguir organizando marchas, pero esta vez cada quien por su lado. Los unos por aquí, los otros por allá, división total. El religiosismo los cegó a tal punto que no se dieron cuenta que estaban perdiendo todos. Pero hay esperanza, ¿sabe? Muchos filósofos conservadores han defendido la idea de que sí es posible ser conservador independientemente de la adhesión religiosa que se tenga o incluso si no se tiene adhesión religiosa. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que reconocemos el valor de la cultura, que comprendemos los antagonismos que surgen dentro de la cultura, que comprendemos las fuerzas destructivas que se han echado a andar dentro de la cultura. Pero nada de esto nos lleva a una reflexión política donde se determine qué vamos a hacer para defender nuestra cultura. Y no, puede que no estemos desconsiderando lo político, que de hecho entendamos lo importante que es. Pero de pronto el pensamiento político se está limitando solamente a cómo debería ser el gobierno o qué leyes deberían establecerse. Sin embargo, no nos detenemos a pensar de cómo dotar de fuerza al conservadurismo, cómo realmente dar una batalla cultural. Lamentablemente, lo máximo que nos permite proponer la relación distante de las derechas con la batalla cultural es mantener casi que de una forma resignada nuestra propia identidad, no dejarnos llenar por las ideologías del sistema y pare de contar. Y que el resto mire a ver qué hace, mejor dicho, sálvese quien pueda. Mi gente, es necesario hacer política. ¿Cómo así? Sí, configurar estrategias, determinar fines, establecer vías de acción, forjar alianzas, sin necesidad de caer en un politicismo que anule la vida civil, religiosa y familiar. Y bueno, podríamos encontrar muchas otras razones por las cuales las derechas se han mantenido al margen de la batalla cultural o no se han podido articular a la batalla cultural. Y aquí Agustín nos hace una pregunta que me gustaría que respondiera en los comentarios. ¿Cómo lograr que las derechas se articulen, ingresen a la batalla cultural? ¿Cómo? Bueno, eso es todo por hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para finalizar este libro. Sí, tal como lo oyó. Si Dios permite, la próxima semana vamos a ver el último subcapítulo del capítulo 6 llamado Hacia una nueva derecha. Una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.